La noche en que mi familia me echó de casa, estaba embarazada de 7 meses de trillizos, temblando de frío mientras mi marido estaba detrás de ellos en silencio, fingiendo no saber nada de los mensajes secretos que había encontrado en su teléfono. Me llamaron dramática, inestable, una carga, y dijeron que los bebés podrían no ser ni siquiera suyos. Mi propia madre cerró la puerta como si yo no fuera nada. Lo que ninguno de ellos sabía era que, apenas horas antes, un abogado me había dicho que había heredado $100 millones de un abuelo al que odiaban y al que habían cortado hacía años. No dije nada. Les dejé creer que era débil, sin hogar, rota, pero no lo era. Estaba reuniendo pruebas de los engaños de mi marido, las mentiras de mi hermana y el fraude de mis padres relacionado con la herencia de mi abuelo. Pensaron que me habían destruido esa noche. En cambio, me dieron la razón perfecta para que se arrepintieran de todo. Nunca creí que mi propia familia pudiera traicionarme hasta la noche en que eligieron a mi marido infiel por encima de mí y mis bebés no natos. Estaba embarazada de trillizos, agotada y aterrorizada, pero me acusaron de mentir cuando lo confronté por las llamadas nocturnas y el perfume en sus camisas. Mi hermana juró haberme visto coqueteando con otro hombre, una mentira absoluta para protegerlo. Mis padres me llamaron inestable y dramática, diciendo que estaba arruinando el nombre de la familia. Cuando encontré transferencias bancarias ocultas de nuestra cuenta conjunta a una mujer de la que nunca había oído hablar, me di cuenta de que la traición era más profunda de lo que pensaba. Lo que más me dolió no fue que me echaran, sino oír a mi madre decir que me lo merecía. Pensaron que estaba impotente y sola. No sabían que ya había descubierto secretos sobre sus deudas y el testamento oculto de mi abuelo, que pronto lo cambiaría todo para siempre. Guardé esa verdad en mi interior mientras ellos celebraban mi silencio como si hubieran ganado. Esa misma noche, volví a llamar al abogado y le pedí que me enviara todos los documentos relacionados con la herencia de mi abuelo, incluyendo las cláusulas que mis padres intentaron ocultar años atrás. Sentada en mi coche, frente a la casa, donde ya no era bienvenida, releí los mensajes de la desconocida a la que mi marido le había estado enviando dinero y noté algo que me palpitó más fuerte que la propia traición. La cuenta bancaria que recibía las transferencias estaba vinculada a un negocio en parte propiedad de mi padre. No era solo una aventura, era un plan. Habían ido vaciando nuestros ahorros poco a poco, haciéndome parecer inestable, construyendo un caso para controlar la herencia una vez que me fuera transferida oficialmente. Las mentiras de mi hermana no eran casuales. Llevaba meses dándole historias a mi marido sobre mí, creando tensión para que justificara su engaño mientras se preparaba para dejarme sin nada. Creían que el embarazo me hacía débil y sensible, fácil de manipular y fácil de silenciar. Lo que no entendían era que llevar 3 hijos me obligaba a ser más fuerte que nunca. A la mañana siguiente, me reuní con el abogado en persona y le mostré las pruebas de la manipulación financiera. Su expresión cambió al ver los nombres relacionados con la empresa fantasma. Confirmó que mi abuelo había anticipado la avaricia familiar y había redactado una cláusula de protección que me otorgaba el control total y privado de la herencia en cuanto se probara cualquier intento de coerción. Ese momento había llegado. En lugar de confrontarlos, presenté una notificación legal congelando todas las cuentas sospechosas vinculadas a la herencia. Al anochecer, el ambiente en la mansión pasó de la arrogancia al pánico. Mi padre empezó a llamar a familiares alegando un malentendido. Mi esposo envió mensajes desesperados pidiendo hablar, fingiendo que aún le importaban los bebés. No respondí. Esperé. Cuando los investigadores financieros los contactaron, las sonrisas de confianza desaparecieron. La mujer que mi esposo afirmaba ser solo una amiga fue nombrada oficialmente como participante financiera en la trama. Ver cómo se desmoronaban fue doloroso pero necesario. No buscaba venganza por orgullo. Luchaba por justicia para mis hijos. El verdadero giro llegó cuando mi madre se presentó sola en mi apartamento temporal, llorando y confesando que mi padre tenía deudas mucho mayores de las que yo sabía y que había presionado a todos para asegurar mi herencia antes de que yo pudiera acceder a ella. Admitió que prefirió el silencio a protegerme. Escuchar esa confesión me dolió más que me echaran, pero también me dio claridad. Grabé cada palabra. La familia, que me consideraba inestable, ahora enfrentaba cargos por fraude y conspiración. Mi esposo perdió el acceso a todas sus cuentas y pronto aprendió que la traición tiene un precio. Intentaron destruirme para conseguir dinero, pero su propia avaricia los delató. Nunca me sentí impotente. Simplemente fui paciente.
Pensé que exponer su fraude sería el fin de la pesadilla, pero fue solo el comienzo de una verdad inesperada. 2 días después de la confesión de mi madre, los investigadores descubrieron otra capa oculta en los registros financieros que ni siquiera yo había visto. La empresa fantasma relacionada con mi padre no solo recibía dinero de mi esposo, también pagaba los gastos del hospital y de consultores privados meses antes de que yo confrontara a nadie. Confundida e inquieta, solicité la documentación completa. Cuando llegaron los informes, me temblaban las manos al leerlos. Mi embarazo de trillizos no había sido una sorpresa milagrosa. Se había planeado mediante un tratamiento de fertilidad organizado en secreto por mi esposo y financiado a través de la empresa de mi padre. Querían que dependiera emocionalmente y me sintiera físicamente abrumada para poder controlar cada decisión cuando llegara la herencia. Darme cuenta me revolvió el estómago. La vida que crecía en mi interior era real y preciosa, pero la forma en que sucedió conllevaba una manipulación que nunca consentí. Sentí crecer la ira, no hacia mis bebés, sino hacia quienes convirtieron algo sagrado en una estrategia. En lugar de derrumbarme, me concentré en mi propia estrategia. Autoricé a mi abogado a ampliar el caso para incluir la coerción médica y la explotación financiera. Cuando mi esposo recibió la notificación legal actualizada, finalmente apareció en mi puerta, no con arrogancia, sino con miedo. Intentó culpar completamente a mi padre, alegando que estaba presionado y confundido, insistiendo en que nunca tuvo la intención de lastimarme. Escuché con calma mientras grababa cada palabra. Luego le hice una simple pregunta sobre los mensajes enviados a la otra mujer, después de que se completaron los procedimientos. No tuvo respuesta. El silencio llenó la habitación, denso y revelador. Ese fue el momento en que comprendí que la traición no necesita gritos. A veces se esconde tras excusas silenciosas. En cuestión de semanas, la investigación resultó en la congelación de activos, la suspensión de licencias y la presentación de cargos formales. La autoridad de mi padre se desmoronó y los familiares que antes creían en su versión comenzaron a distanciarse. Mi hermana intentó contactarme para disculparse, pero preferí los límites a la ira. El giro final llegó durante una sesión privada en el tribunal, cuando el juez revisó el testamento de mi abuelo en su totalidad. Junto con la cláusula de protección, había una condición adicional que nadie había mencionado. Si se demostraba que miembros de la familia intentaron coaccionarme mediante manipulación emocional o médica, obtendría no solo el control total de la herencia, sino también la autoridad exclusiva para determinar cualquier distribución futura. Su plan para controlar mi patrimonio, en cambio, aseguró mi independencia. Salí de ese tribunal sintiendo algo más fuerte que la venganza. Era justicia mezclada con claridad. Seguía embarazada, aún cargaba con 3 vidas inocentes, pero ya no estaba rodeada de mentiras. Intentaron diseñar mi debilidad, pero su plan fortaleció mi determinación. Mis hijos nacerían en la verdad, no en el control. Y la familia, que una vez cerró sus puertas, ahora enfrentaba las consecuencias creadas por su propia avaricia. Después de que el tribunal me otorgara plena autoridad sobre la herencia, el silencio de mi familia se hizo más fuerte que nunca. La mansión, que antes parecía poderosa, ahora albergaba la sombra de una investigación, y todos los vecinos sabían que algo andaba mal. Me concentré en preparar la llegada de mis hijos. Asistir sola a las citas médicas, construir un espacio de calma lejos del drama. Sin embargo, la historia no había terminado. Una noche, mi abogado me llamó con nueva información recuperada de correos electrónicos cifrados vinculados a la misma empresa fantasma. Dentro de esos mensajes había conversaciones entre mi esposo y la mujer que, según él, no significaban nada. No solo planeaban transferencias financieras. Planeaban poner en peligro mi estabilidad mental después del parto y solicitar la custodia utilizando informes de terapia falsificados organizados por los contactos de mi padre. La idea de que pretendieran separarme de mis bebés después de manipular mi embarazo me dio escalofríos. Me negué a entrar en pánico. En cambio, pedí copias y conocí a un investigador privado recomendado por el equipo legal. En cuestión de días, confirmamos los documentos falsificados y rastreamos los pagos realizados a un consultor dispuesto a testificar bajo presión. La verdad se hizo más pesada, pero también mi determinación. Cuando confronté a mi esposo por última vez en un entorno legal controlado, se dio cuenta de la profundidad de la exposición. Su tono seguro desapareció, reemplazado por un arrepentimiento que parecía ensayado. Admitió que permitió que mi padre guiara las decisiones porque temía perder el acceso a la riqueza y la influencia. Esa confesión acabó con cualquier ilusión de sociedad. Solicité el divorcio por fraude, coerción e infidelidad.
A medida que avanzaba el proceso, se impusieron sanciones económicas y los bienes gananciales se reestructuraron completamente a mi nombre por orden judicial debido a una conspiración demostrada. El giro que sorprendió a todos se produjo cuando anuncié públicamente que una parte significativa de mi herencia se destinaría a una fundación que apoyaba a mujeres manipuladas mediante el control financiero y médico dentro de las familias. La atención de los medios cambió la narrativa. Ya no era la hija inestable que describían. Me convertí en un símbolo de resistencia contra el abuso oculto. Familiares que antes evitaban mis llamadas comenzaron a pedir perdón, pero comprendí que el perdón no requiere que se les restableciera el acceso. La justicia ya había hablado. Cuando mis bebés nacieron sanos y salvos, los sostuve sabiendo que su futuro no se basaba en la venganza, sino en la protección y la integridad. Las personas que intentaron diseñar mi caída ahora observaban desde la distancia cómo sus propias decisiones limitaban su mundo. Nunca necesité destruirlas. Su avaricia lo logró sola. Lo que construí fue estabilidad, verdad y una frontera que ninguna traición podría cruzar de nuevo. Sentada junto a mis 3 bebés dormidos, a veces pienso en la noche que estuve parada fuera de esa casa creyendo que lo había perdido todo. Lo que me arrebataron fue consuelo, pero lo que me dieron fue claridad. Mi esposo perdió su reputación y libertad persiguiendo un dinero que nunca fue suyo. Mi padre enfrentó las consecuencias legales de su propia avaricia. Y mi hermana aprendió que las mentiras tienen un peso que nunca permanece oculto. No gané por heredar riqueza. Gané porque elegí la valentía sobre el miedo y la verdad sobre el silencio. La traición, el engaño y la manipulación estaban destinados a quebrarme, pero revelaron quién soy realmente. La justicia no llegó solo con la venganza, sino al exponer la oscuridad sin convertirme en ella. Mis hijos crecerán sabiendo que su madre fue puesta a prueba por su familia y no cayó. Y ese es el final que nunca reescribirán.